Hola Felipe, ¿cómo Hola, andamos? ¿qué tal Andrés? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Vos del ciclo Nuestro en Mendoza sos clásico de los clásicos, asistencia perfecta, ¿eh? Bueno, sí, la verdad que sí, placer y el hermoso público. Ojalá pronto podamos estar ahí presencial. Ojalá, porque vos tenés aparte una hinchada presencial muy grande. Quiero recordarles a los que no han estado en el Polimen y en otras presentaciones las largas colas que se producen cada vez que viene Felipe y que te queda la mano dura, ¿no? De firmar Sí, ejemplares. firmar ejemplares, la verdad que es re lindo. Una hermosa experiencia y siempre lo hemos hecho juntos, así que muy lindo. Buena onda. Felipe, te hago una pregunta similar a lo que a la cual les he hecho a los otros autores, porque todos ustedes en este ciclo son autores muy populares, acostumbrados a este intercambio con el público, a estar en contacto directo, a firmar libros. Este año ha sido casi todo virtual, si bien vos estás entrenado en redes y en todas las plataformas. Contame qué te ha cambiado para bien y para mal, ¿no? Este año de la pandemia. Bueno, para bien, el tema de poder concentrarme en el libro, porque me faltaba revisarlo, así que aproveché los meses de pandemia para revisarlo y también bajar un poco unos cambios. Ujú. Esto de no viajar tanto, ¿no? De estar en casa, de compartir con la familia, así que ese fue el lado positivo, digamos, y la verdad que el recurso este del Zoom y del Skype es buenísimo, ¿no? De poder estar en cualquier lado en el momento. En ese sentido, cosas positivas, ¿no? Claro, claro, Después, bueno, lógicamente la preocupación de todos y todo lo que hemos vivido y estamos viviendo, ¿no? Pero me quedo con el lado positivo de, claro. de lo que implicó en lo personal, en lo profesional, digamos, ¿no? Ujú. Y esta cuestión de que, bueno, uno tiene cierto entrenamiento de estar en casa también por este Claro, oficio de claro. escribir, así que no lo sentí tan duro, ¿no? El no salir, digamos, Ujú. al principio cuando era una cuarentena total, podemos decir, era como que uno ya está muy habituado a su casa, a sus cosas. Claro, Así en que la cueva, claro, nuestro oficio no nos hizo padecer tanto eso, ¿no? Al principio. claro. Ustedes los historiadores, Felipe, que se manejan con los hechos destacados del pasado, les debe tener un cierto picor estar viviendo, ser partícipe de un hecho histórico, ¿no? Te estarás imaginando dentro de muchos años cómo lo van a titular los cronistas y cómo lo van a hacer los historiadores del futuro, esto, ¿no? Sí, completamente, la verdad que sí, es un hecho absolutamente histórico que va a quedar registrado y bueno, y también vincularlo con las otras pandemias que tuvimos, ¿no? Uno inmediatamente como historiador hace asociaciones de cómo fueron las otras, cómo nos fue, cómo salimos, ¿no? Cómo quedó la humanidad después de cada una, así que también eso me pasó bastante, ¿no? Empezar a indagar cómo habían Claro, sido las otras grandes pandemias de la humanidad. Y sí, es raro ser protagonista de un hecho histórico universal en este caso, ¿no? claro. Ya no local, sino universal, ¿no? Y además, fíjate vos las curiosidades en tu libro de Gardel, vos te encontrás en medio de la historia de Carlos con una de las pandemias, con la que se terminó llamando la gripe española, ¿no? Sí, yo antes de entrar al libro quiero agradecerte mucho, Andrés, porque vos fuiste la persona que me incentivó para que me metiera con el personaje, así que yo no lo olvido. En esa charla que tuvimos me dijiste, tenés que, Sí, tenés que hacer una biografía de Gardel, hace ya tres claro. años. Y la verdad que fue como muy importante para mí, así que te lo quiero agradecer y decirlo públicamente. Bueno, Y bueno, sí, efectivamente en el libro hay una referencia a la pandemia de 1918, ¿no? La gripe española, que también le tocó atravesar a Gardel, y que acá tuvo sus cuarentenas, ¿no? Básicamente de barcos, el frenar a los barcos y se los hacía estar en cuarentena unos más o menos 15, 20 días. Hubo cierres de teatros, de espectáculos, también fue una pandemia tremenda que a la Argentina la afectó relativamente, no fue tan grave como en otros países claro, que en el mundo causó 55 millones de muertos, ¿no? Porque claro, además agarró al mundo con el sistema sanitario colapsado por la guerra, porque justamente claro. fue el año del fin de la guerra, y estaban todos los hospitales, bueno, todo colapsado, lleno de heridos y de gente que venía de la guerra, ¿no? Así que por eso fue además más grave de lo que podía haber sido esta gripe española del 18, ¿no? Claro, supongo, Felipe, que a Argentina no le pegó tanto porque los transportes en ese momento no había ni aviones, entonces Claro. no había tanto tráfico entre los países y los continentes, ¿no?
absolutamente. La única forma de ingreso del virus fue el barco y luego se expandió en Argentina por el tren y llegó al noroeste, al noreste, y donde causó la mayor cantidad de muertos por ser las zonas que tenían un peor sistema hospitalario, ¿no? Más desprotegidas. Pero en total fueron 15.000 muertos. Comparativa, es mucho, ¿no? Pero Claro, claro. comparativamente, digamos, a lo que pasó en nuestros países, en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, que fue muy grave, acá no fue tan grave la gripe española, pero ahí cuento, por ejemplo, que el tango le dedicó varios temas, ¿no? Ujú. Ya el tango se ocupó de la gripe española en su Claro, claro. momento. Hay varios tanguitos ahí dedicados a la gripe española, ¿no? De todos tus libros que yo he venido siguiendo, vos tenés una producción muy extensa, he venido en los últimos años, prácticamente los he seguido todos, incluyendo el del vino que hiciste, que fue tan cercano a nosotros. Pero quiero reunir tres cosas, porque de todos tus libros creo que hay tres, vos te has ocupado de los tres grandes mitos argentinos, de Ujú. San Martín, de Belgrano y ahora de Gardel, terminaste la Santísima Trinidad. Sí, Y digo que son los tres grandes porque si bien hay otros mitos, qué sé yo, el Che Guevara, Evita, Perón, pero al estar relacionados con la política tenés gente que está a favor y en contra. Estos tres son como indudables, no son como unánimes en la Argentina. sí. ¿Coincidís en eso que es un poco la Santísima Trinidad Argentina? Y sí, la verdad que ya la frase misma es Gardel o ser Gardel es toda una definición, ¿no? Es una persona que está como por encima de todo, un personaje querido por todos, a muy poca gente que hable mal de Gardel, casi nadie habla mal de Claro, Gardel. claro. Porque además se lo merece, porque era un tipo, una muy buena, como se ve en el libro, una muy buena persona, un tipo tremendamente generoso, un tipo muy empático, muy de ayudar sin fanfarronear con la ayuda, ¿no? Así que a mí me gustó mucho el personaje, ¿no? Del que no conocía mucho. Estos 2 años me fui gardelizando, digamos, Claro, entrando en ese mundo tan loco que es el mundo del tango, el mundo de Gardel, ¿no? El mundo del espectáculo, de aquel París, de aquella Barcelona, de aquel Buenos Aires, de aquel Nueva York, ¿no? Por donde transitó Carlitos. Así que sí, es una ventaja también, ¿no? De hacer biografías de gente querida. claro. Es como más simpático, sin duda, sí. Ahora, vos además, por estar cercanos los tres al mito y a la leyenda, vos por ejemplo ponés ya al principio Gardel es el bronce que ríe, ¿no? Sí, San Martín también es el bronce que da consejo y Belgrano es casi un santo, pero claro, están los tres en el bronce. sí. ¿Cuál de los tres te costó bajarlo más del bronce y humanizarlo? ¿Cuál No, estaba más en la leyenda de los tres? me costó más San Martín. Costó Mm, más San Martín, no por él, porque él era una persona completamente humana, simpática, graciosa, que le gustaba la guitarra, le gustaba el buen vino, le gustaba la vida. Él no mm, era bronce, ¿no? Lo hicieron de bronce, ¿no? Pero bueno, claro, por lo tanto había que, como se dice ahora, deconstruirlo y ponerlo en un lugar como era, un lugar humano, un lugar querible, una persona enormemente querible, muy empático, muy allegado a su gente, ¿no? Entonces me costó porque hay una instalación muy fuerte, ¿no? De lo que fue San Martín, casi una leyenda, ¿no? Como bien decís, un mito que no sonríe, es un bronce que no claro, sonríe. Y sin embargo, cuando empezás a ver su vida y su obra y su inteligencia, ¿no? Su ironía en las cartas, evidentemente sonreía y tenía una vida como cualquiera, ¿no? Por supuesto, un poquito más complicada que la de cualquiera de claro, nosotros, pero evidentemente un ser humano sobre todo, ¿no? A claro, Carlitos claro. no me costó bajarlo, me costó seguir la cantidad impresionante de mitos y leyendas que hay en su vida, ¿no? Lo que se dice que fue y que no fue. De cada cosa entras como en un laberinto, ¿no? De esto pasó, no pasó, esto ocurrió así, no ocurrió así. Que para un historiador es francamente apasionante, ¿no? El tener que permanentemente revalidar revisar fuentes diversas para ver con qué te quedás finalmente, ¿no? Porque hay una cantidad de leyendas muy impresionantes, ¿no? Sobre su vida. Claro, claro. Vos vas documentando desde el nacimiento muy puntillosamente la vida de Gardel,
pero quedan flotando algunas leyendas. Por ejemplo, sobre el final, ¿estuvo con Sinatra o no estuvo con Sinatra, Claro, Felipe? claro, bueno, no lo sabemos, ¿no? No sabemos, la historia es posible que haya estado, porque hay datos certeros de que él estaba en ese programa de radio, es probable, después Sinatra estuvo, ganó ese concurso, es probable que haya ocurrido, ¿no? Yo no lo puedo afirmar porque no tengo los documentos probatorios. Ahí aporto, estuve viendo algunas revistas norteamericanas y publicaciones norteamericanas que acercan un poco de datos sobre ese posible encuentro, que a mí me hubiera encantado que haya Claro, existido. claro. Ahí lo digo ahí, ¿no? Suena muy bien, la verdad que suena, mejor no puede sonar de Gardel y Sinatra, pero no sabemos si fue así. Después la leyenda habla de la venida de Sinatra a Buenos Aires cuando lo trae Palito, y ese homenaje que le hace a Gardel en el Abasto, donde deja ticket de la entrada cuando lo fue a ver a la radio. Bueno, esas son cosas que no sabemos si pasaron. Ahí se citan a alguna gente, pero no hay nombres concretos de algo que pudo haber ocurrido allá por el año 81, ¿no? En Argentina, que es lindo, ¿no? Suena bien Claro. porque son dos tipos que tienen ese pasado de chico de la calle, de chico Sí, vinculado a algunas amistades non santas, ¿no? Que sí. tienen en común. Y bueno, ahí se habla de incluso que Carlitos lo aconsejó, que tome la buena senda, ¿no? Bueno, todo eso que yo lo pongo en potencial porque no lo puedo afirmar categóricamente, ¿no? Sí, los dos amantes de la noche, de las malas juntas, de la bohemia, Tal cual, eh, tal y cual. las relaciones peligrosas para los dos, ¿no? Relaciones peligrosas que a veces le servían y otras veces le complicaban la vida, ¿no? A Carlitos le han Claro, servido algún vínculo con algunos personajes, como por ejemplo Ruggerito, como por ejemplo los Traverso, que Traverso, claro. Traverso son personajes realmente de película, ¿no? Los Hay Corleones, le decís vos, de Buenos Aires. Corleones del Abasto, Claro, eran una familia tremenda, ¿no? De italianos que tenían un restaurante donde se comía muy bien, y Gillo, que era el dueño, era una clara demostración porque pesaba 160 kilos de lo bien que se comía en Horrón de Man, como se llamaba este lugar, que quiere decir la abundancia en genovés, y que a la vez eran punteros del Partido Conservador, este tipo de avería, de andar calzado, de administrar el juego en el barrio, etcétera, y que Carlitos tenía con ellos una amistad, y bueno, que algunas veces lo salvaban y otras veces lo complicaban, ¿no? claro, claro. Así Ahora, era. yo entiendo que se armen leyendas en cosas que no están comprobadas, como el hecho de Sinatra, Sí, pero no entiendo por qué hasta el día de hoy seguimos discutiendo si es francés, si es argentino o uruguayo. Está bien, está todo lo que vos contás de la cédula, es uruguaya, pero está muy bien documentado. Vos empezás hablando de dónde estaba la casa de Gardel en Toulouse, donde nació, das el nombre del padre y de la mamá, el sí. nombre inicial, Charles Romuald Gardés, le seguís todo el itinerario. No entiendo por qué seguir discutiendo si es francés, argentino o uruguayo. Sí, la verdad que no tiene mucho sentido, porque toda la documentación, yo estuve en Toulouse, además, en los lugares donde se lo homenajea muy bien, ¿no? Está la placa en la casa, la placa en el hospital donde nació. Hay un hermoso mural que está en la plaza principal, que es la Plaza del Capitolio, en Toulouse, donde hay en el techo hay murales de tolosanos destacados. Está justamente, increíblemente, no sé si lo hizo a propósito el pintor, al lado de Jean Jaurès, que Claro, fue un gran dirigente socialista, que fue la calle de la casa de Gardel, después donde Gardel claro. le compra la casa a su madre. Así que Toulouse no tiene ninguna duda, ¿no? Que nació ahí. La verdad que no es irrefutable esta cuestión. Lo que no quita, y a mí me da pena, ¿no? Que tengamos algún diferendo con Uruguay por Gardel, porque Gardel era una persona que amaba el Uruguay, Claro, amaba Buenos Aires, y en realidad nos tendría que unir, no separarnos. Yo no le doy mucha importancia al tema, pero sí en el libro pongo la documentación de la que se dispone, que es mucha, muy contundente, y de la otra no hay documentación que diga, ninguna documentación, son versiones, ¿no? Que no tienen ningún correlato con hechos concretos. Incluso no coincide la fecha, ¿no? Del paso de Berta por Montevideo, que tampoco existió. Bueno, una cantidad de cosas que no coinciden con la realidad, pero lo concreto es que Carlos nació en Toulouse, sacó un papel que no era tampoco una carta de ciudadanía, sino que era una especie de documento que le permitía
sacar el documento argentino, ¿no? Era un documento que duraba un año, como una especie de ciudadanía provisoria, y él inmediatamente que saca ese documento, al poco tiempo ya saca la ciudadanía argentina definitivamente, que era lo que él quería para poder viajar a Europa Claro. con tranquilidad y no tener problemas, porque por ser francés, justamente, y no haberse presentado a la convocatoria para la guerra, era un Claro, infractor, no era un desertor, era un claro, infractor. claro. Y ahí cuento las penas que tenía un infractor, que eran muy graves, cárcel, etcétera, ¿no? Claro, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, pero Era guerra. además está clarito porque Gardel vuelve varias veces a Toulouse a Claro, visitar a su familia y Berta, la mamá también. claro, ¿a qué iría a Claro, Toulouse si no nació ahí? Y bueno, va a ver a sus familiares, ¿no? A su tío, a su Jean, prima, habla ahí claro, de Marisú, de Jean. Jean era el hermano de Berta, y así que sí, eso es un punto, está claro, y es una pena que le demos tanta importancia a un hecho que no es tan importante. Yo digo que mucha gente que nació en otro país después descolló en este país, ¿no? El caso del mejor compañero que tuvo Gardel probablemente, que fue Lepera, que ujú, nació en San Pablo, en Brasil, ¿no? claro. Bueno, y Razano que sí era uruguayo. Razzano, que era uruguayo, y que Razzano afirma categóricamente que Carlitos nació en Toulouse y que se lo dijo cuando fueron a Toulouse, ¿no? Claro. Así que sí, es un tema para mí que no da para mucho más, digamos. Y hay una anécdota muy bonita que pinta puntualmente lo que vos decís del amor de Gardel por Uruguay y Argentina, cuando él asiste a la primera final del mundo del fútbol, juegan nada menos que Argentina y Uruguay, él visita a los dos planteles y dice, acá no debería haber un ganador, ¿no? Exactamente, él va en un gesto muy lindo, con el amor que le tenía a Uruguay y a la Argentina. Él va a los dos campamentos, como se decía en la época, las dos concentraciones, les canta a cada uno repertorios distintos, y cuando se va, los periodistas le preguntan y él dice, no, no, no quiero que gane ninguno, no, no me metan en este lío, no quiero saber nada, y de hecho no se queda la final, ¿no? Que es una final donde aparece la garra charrúa, que ya nos habían ganado en la final de Ámsterdam, Claro, y vuelven a repetir este triunfo 4-2, arrancando perdiendo, ¿no? claro. Y bueno, es una final a todo trapo, la primera final del mundo, que justamente ahí está Carlitos presente, ¿no? Claro, fíjate, estamos hablando de fútbol, pero Gardel básicamente era burrero, él se va enamorando de a poquito del fútbol, y lo que me llama la atención, lo contás muy bien y explicás por qué, cómo él era hincha en Argentina de Racing, Sí, en Uruguay de Nacional, y termina siendo muy hincha del Barça. Fíjate sí, hoy que somos hinchas del Barça por Messi, sí. Gardel también era hincha del Barcelona, ¿no? Sí, sí, un hincha fanático del Barça, con amigos como Samitier, por ejemplo, Platko, que eran jugadores muy importantes en aquellos años. Estamos hablando de la década del 20, del siglo XX, y él termina siendo un hincha fanático que incluso lo va a ver a otros países, cuando van a Inglaterra, por ejemplo, sigue al Barça, y bueno, se hace muy amigo de estos jugadores que lo acompañan a compartir esa noche tan linda, la noche de Barcelona. Así que sí, y bueno, y ellos estuve en el club, en el archivo del club de Barcelona, donde tienen fotos de Gardel, y saben perfectamente que Gardel era hincha del club, un honor más, ¿no? Para el Barça. Claro, claro, Así que no solamente Messi, sino también Gardel y Messi pueden decir, claro, los culés, los culés claro, pueden darse ese lujo de tener a Gardel y a Messi también, ¿no? claro. Y pensar que por ahí pasaron Maradona, Riquelme, todos esos, Me ¿no? parece, Fíjate por el sí, Barça. impresionante. Sí. También me llama la atención, siguiendo todo el itinerario de Gardel, algunos fueron anecdóticos, pero igual la cantidad de nombres legendarios que se le van pegando en la historia. Comienza cuando él es chiquitito, que está en el Pío 9, Sí, en el dormitorio de Luz y la Dora, que duerme con Seferino en la Moncurá, ¿no? efectivamente. Compañero de Seferino, probablemente compartiendo el coro en ese colegio, el Pío Nono. Y bueno, ahí comienza esta amistad que dura un tiempo con Seferino, nada más y nada menos que Seferino, ¿no? Nuestro beato mapuche. Así que Ujú. mira qué cruce lindo, histórico, ¿no? Dos personajes tan distintos y tan interesantes de la cultura popular, ¿no? Claramente dos exponentes de la cultura popular, como Sí, Seferino y Carlitos.
Y pero fíjate, en una punta, al principio chiquitito con Ceferino y de grande, por ejemplo, cruzándose con Carlitos Chaplin, ¿no? Claro, claro, bueno, esta vida de maravilla que tuvo, ¿no? De ese encuentro en Niza, en el casino de Niza con Chaplin, que fue toda una noche y Carlitos quedó, el otro Carlitos, Charles Chaplin, Claro. quedó tremendamente impresionado con Gardel, le dio consejos, Ujú. que Carlos le preguntó mucho sobre la industria norteamericana, él estaba por ir a filmar después a Nueva York, y le preguntó mucho y le dio consejos, y también lo describe humanamente como una persona muy sensible, una persona que tenía como un dolor adentro, decía él, como algo que le pesaba, ¿no? Es muy lindo la descripción que hace para una revista norteamericana, Chaplin, que ahí la transcribo, donde habla de la personalidad, de cómo lo vio a Carlitos, y también el gran dolor que le da haberse enterado de la muerte, ¿no? Claro. De Gardel. Sí, es muy linda ese encuentro con Chaplin, y es muy lindo, muy tierno lo que él le escribe a la madre, ¿no? Carlitos le Claro. escribe a la madre, mamá, ayer estuve con Gardel, con Chaplin, ¿no? Como que no lo podía creer, y tantas Claro. veces que lo fuimos a ver al cine, y que esté muy, muy orgulloso de haber conocido a Chaplin, ¿no? Claro. Y entre esos grandes, porque uno cree, vos lo decís en el libro, que Gardel era un tipo, un autodidacta que se formó así en forma silvestre, pero el tipo estaba muy preocupado por ir mejorando siempre su técnica del canto, y entre ellos le dieron consejos nada menos que Enrico Caruso y Tito Schipa, esos enormes cantantes italianos, ¿no? Claro, porque además él de chiquito le gustaba la ópera, ¿no? Sí. Y bueno, ahí cuenta Bambonesi, que era un maestro de canto que tuvo, que cuando uno ve las películas de Gardel y ve esa impostación de la cara, muchas veces cuando él canta, tiene que ver con la colocación de la voz, que es típico de la ópera, ¿no? Esa para que salgan mejor ciertos sonidos. Y efectivamente se cruza con Caruso en el barco que lo trae que lo lleva a Brasil, y ahí Caruso le da una serie de consejos muy curiosos, ¿no? Muy curiosos, que él cuenta de cómo cuidar la garganta, Que no se abrigara la garganta, le decía. claro. Sí, 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 una cantidad de cosas, que no se abrigara, que tomara cosas frías, o sea, todo lo contrario de lo que diría alguien que habitualmente da consejos sobre la garganta. Que comiera Y jamón crudo, le dice en un sí, momento, que comía porque jamón la crudo, sal le va a hacer bien. el tema de la sal, y le elogia tremendamente la voz, le hace cantar un fragmento y le dice que tiene una voz extraordinaria, una voz de cantante de ópera. Es muy lindo también ese encuentro, y muy cinematográfico, ¿no? Porque uno se Claro. imagina en la cubierta de un barco, Gardel y Caruso, ¿no? Hablando de canto, es una escena de película también, ¿no? Sí, es como si vos hicieras la serie que la vas a tener, tenés que hacer en Netflix, en alguno de estos, son capítulos distintos. El capítulo, suponete, capítulo 2 Gardel con Caruso arriba del barco, capítulo no sé cuánto con Chaplin. Tenés todo un capítulo de la vida de Gardel con otro monstruo de, no sé si es internacional, pero argentino sé que es el Pulpo Leguizamo, ¿no? Fue un gran amigo Sí, de Caruso. Bueno, él con el turf tiene ahí una relación muy contradictoria de amor-odio, porque le encanta el turf y a la vez se va quejando de los caballos que compró, ¿no? Guitarrista, bueno, todos sus extraordinarios caballos que tuvo Lunático que fue el Claro. caballo preferido. Llega a tener un pequeño aras, ¿no? Con Razzano, en principio, las guitarras se llamaba. Pero les va eh, mal. Les va muy mal, les va muy mal. Y evidentemente eran un gasto que rendían relativamente, y finalmente le empieza a decir, ya hice mucho por la raza caballar, anda vendiéndolo. Que se arreglen después, con respecto a los caballos, que se arreglen como puedan, le dice una Claro, carta a Defino, que va a ser su administrador. Pero bueno, evidente, era su pasión, ¿no? El claro. domingo era una fija, si estaba en Buenos Aires, ir a Palermo, ir a Los Burros, como decía él. Este, y esa frase que no sabemos si la dijo, pero que está buena, que es: a mí me perdieron los caballos lentos y las mujeres ligeras. Y quedaron tangos Eh, inolvidables, y, eh, Leguizamo solo por una cabeza, bueno, tantos, cabeza, ¿no? una cabeza que es una cosa maravillosa, ¿no? Claro. Sí, 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 le dedicó varios tangos y bueno, una amistad muy linda con el Pulpo, a quien invita a Francia, Ah, de pasa unos farra. días de farra, venite de farra, largué un poco el laburo, ¿no?
y ahí pasan unos días muy lindos entre París y Niza, con este querido amigo, entrañable amigo, que era el Pulpo Leguizamo, ¿no? Uno de los mejores jockeys de la historia. Sí, tuve la suerte de conocerlo acá en Mendoza, al Pulpo, ya de grande, vino una vez a Mendoza y pude verlo al Pulpo. Y me encantó una anécdota cuando Gardel, creo, ya se me confunden un poco con las anécdotas, está en Europa y el Pulpo le manda un mensaje y dice, esto es histórico, corrí 8 carreras, gané 7 en una en 3 segundos. Extraordinario eso, ¿no? Sí, 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 tal cual. Ahí Gardel organiza un festejo porque es una cosa única, ¿no? El tipo le faltó ganar una nada más, así que sí, y además Carlitos le había apostado, así que le fue bien en doble sentido. Era una de las veces que ganó, y como él decía, las otras no se cuentan, ¿no? Donde se pierde no se cuentan, se cuentan las que se ganan, nada más. Y Pero bueno, fíjate, lindo vínculo con Maschio también, que era el cuidador, claro, claro. que es el que le organiza la despedida, ¿no? Cuando se está yendo a lo que sería su último viaje. Bueno, tuvo un ambiente ahí con los peones, de los cuidadores, y algo muy que a mí me conmovió muchísimo es que él contaba Maschio que él le iba a cantar a Lunático, ¿no? Claro. Antes de correr, la noche anterior, se sentaba en un banquito al lado de su caballo y le cantaba, y lo acariciaba y le cantaba alguna canción a Lunático para que le fuera bien al otro día en la carrera. Me pareció de una ternura tremenda, ¿no? No, y el caballo, por lo menos es lo que cuenta la historia que decís vos, el caballo como que lo escuchaba, lo veía venir y se preparaba el caballo para escuchar la Carlitos, Sí, ¿no? se sacaba la cabeza, lo peleaba, se ponía contento como si fuera un perrito, sabiendo que venía Carlitos a hacerle su concierto, ¿no? Su concierto nocturno. Y fíjate vos que se encontró, dormió con un muchachito Seferino Namuncurá, y después en Buenos Aires le compraba cigarros a otro muchachito griego, que era nada más que y nada menos que Aristóteles Onassis, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Que no era nadie en ese momento, Claro. era un vendedor de cigarrillos y que le pide a unos amigos, César Tiempo, poetas de la noche, que lo querían conocer y ahí se produce este encuentro. Para Gardel y para ellos era un muchachito griego que no sabían quién era, ¿no? No era nadie, era Aristóteles Onassis, efectivamente, que como mucha gente sabe, hizo su fortuna en Argentina, ¿no? Justamente con la venta de cigarrillos. Después ya pasó a los barcos y a Jacqueline y otras cosas. Claro. Hay un punto que me parece muy didáctico, pero yo no sabía por qué, porque uno siempre hace como la parodia de Gardel cantando, poniendo la R por la N, el Sí, targo de Gardel, y sí, vos explicás muy bien, es una decisión estética, no es un defecto de Gardel. Bueno, y sí. lo citás en Mundo Rivero explicándolo, ¿no? Sí, ese libro de Rivero es una delicia, ¿no? Sobre Gardel y el canto. Es un libro muy chiquito, muy lindo, donde el Mundo Rivero, que era un grande, ¿no? Un tipo muy capo, habla de que él usaba la R y la N como para mejorar la emisión de la voz. Entonces que también lo hacen, ahí la cito a Susana Knightley, que fue una gran cantante de ópera y una mujer que se dedicaba a ser profesora de canto. Ella dice que también, que se usa mucho en la ópera, en el canto lírico, el cambio de consonantes para emitir mejor el sonido. Y de hecho vos lo ves cuando Carlitos habla en las películas, no tiene ese defecto. Eso es Claro, únicamente cuando canta, ¿no? Por claro. eso la broma de Keith Serdio y todo lo que se decía, bromas macabras. Pero él cuando hablaba, y lo podés ver en los diálogos de la película, no tiene ese defecto, que no es un defecto, sino que es una lección Claro, artística, como bien decís, una lección artística permite una mejor emisión del sonido en determinadas claro, canciones, con determinados agudos, claro, cómo se coloca la lengua. Bueno, ahí lo explica perfectamente Rivero, ¿no? claro, Con admiración, ¿no? Es decir, claro, sacrificando y arriesgándose que alguien lo juzgue o lo critique, él apostaba a mejorar la calidad del sonido, ¿no? Que además, claro. viste, era algo que a mí me impresionó mucho es la obsesión de Carlitos por la técnica, ¿no? Sí, La, sí, la sí. escasa técnica que había en ese momento, pero cuando hubo un micrófono eléctrico quiso tener el primero, la perfección de la grabación, era un trabajador de 24 horas y un tipo que siempre estaba atento a mejorar la calidad sonora, la calidad de grabación, la calidad en los propios espectáculos, que eran
de muchos casos, ¿no? Claro. Y fíjate vos, claro, vos me diste que pensar mucho, porque hoy los tangueros viejos le gusta hacer Gardel en defensa del tango tradicional y se oponen un poco a las vanguardias, siendo que Gardel fue un gran vanguardista. Cada vez que había una novedad técnica, el tipo la adoptaba. De hecho, Charly García, que vos lo citás, dice, fue el primero que empezó a hacer videoclip. Era un vanguardista, hoy estaría haciendo tango electrónico y cantando con bajo fondo, Carlitos, ¿no? Muy probablemente porque efectivamente, fíjate que él queda obsesionado con El cantor de jazz, primera película sonora de Al Johnson, y dice, yo quiero hacer esto, ¿no? Claro. Y cuando puede, que ya esto es del año 30, hace los primeros videoclips de la historia, prácticamente, ¿no? Argentina Claro. seguro y latinoamericana, por lo menos sin ninguna duda, y uno de los primeros del mundo, porque tiene el formato videoclip, es decir, es la grabación de un tema musical con actuaciones, con participación en este caso de los autores, ahí hablas con Discépolo, habla con Bacareza, con Canaro, ¿no? Es muy lindo el diálogo con Discépolo Sí, cuando le pide que explique Gira Gira, ¿no? claro. Bueno, está buenísimo. Después en Viejo Smoking hay ya toda una actuación, hay como un paso de comedia, ¿no? Donde él dice que por la crisis, justamente es en el año 30 esto, ¿no? Que por la crisis tuvo que empeñar el smoking, que lo último que va a empeñar, y hay todo un diálogo sumamente interesante, así que efectivamente fue pionero del cine sonoro y pionero del videoclip, ¿no? Que como bien dice Charly, que lo admira mucho, dice el tipo que inventó el videoclip, ¿no? Carlitos Gardel. Además, si algo le faltara. Claro. Pero también se destaca mucho la pinta de Gardel. Uno tiene la imagen de la pinta de las películas y toda la estampa gardeliana, pero uno se da cuenta que el tipo le costaba porque era muy tragón, llegó a pesar 120 kilos, en algunos momentos lo rechazaban porque estaba muy gordito, y todo lo que el tipo hacía, que tampoco eso está en el inconsciente colectivo, hacía soga, contaba pelota frontón, aerobismo, gimnasia, boxeo. El tipo se mataba para poder seguir comiendo porque le encantaba la mesa, la buena mesa, Claro, ¿no? tal cual. Llegó a pesar 120 kilos, como se ve en la película Flor de Durazno, que fue la primera película que hizo en 1917. Es curioso porque es una película muda. Y Gardel le dice al director, yo lo único que sé hacer es cantar, ¿no? Claro, Entonces lo ponen a cantar en una película muda, escena, claro. escena de canto. Y bueno, después, claro, empieza, cuando quiere mejorar su figura, empieza a cuidarse, a darse con todo. Iba a la Yumen, que es la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde hacía gimnasia todos los días religiosamente. Y en sus viajes, donde estuviera, salía a correr, que era una cosa no muy habitual en aquella época, lo del footing. Hoy es bastante común, en aquel momento era raro, ¿no? Que la gente se cuidara tanto y tuviera una disciplina cotidiana de la gimnasia, y él lo tenía, para, como bien decís, darse sus gustitos de una rica comida, le gustaba mucho comer, donde iba, buscaba los mejores lugares, le gustaba mucho la cocina italiana, la cocina española, por eso la pasó también en Barcelona, ¿no? Donde comía todos Claro. los días en lugares distintos, y también en Nueva York, donde tenía el Santa Lucía, que era un restaurante italiano, donde le preparaban especialmente para él las albóndigas, los fideos, todo lo que le gustaba, ¿no? Y vos contás una anécdota, no sé con cuál de los compinches, me parece que estaba en París, que salían de noche, terminaban comiendo a las 2 de la mañana y a las 4 estaban corriendo, me parecía insólito, ¿no? A las 4 de la mañana para bajar Sí, la sí, comilona de las 2. lo cuenta Batistela. Sí, Claro, decía el método Gardel, que era, si no se podía salir a correr porque había un frío de muerte en aquella París, que era más fría que la de ahora todavía, en invierno, y entonces había que correr dentro del restaurante, alrededor de la mesa. Total, ya eran los últimos que quedaban, le cerraban el restaurante para él, a la última hora, ¿no? claro. Sí, totalmente. Pero es muy interesante esto del cuidado estético, del cuidado de su ropa, de estar Sí. siempre impecable, ¿no? De este respeto por el público, como decía él, ¿no? Que lo hacía como una forma de respeto por el público y no creerse el personaje, ¿no? Porque ahí hay varios diálogos interesantes de hombres que lo envidian profundamente, ¿no? Porque todas las mujeres que lo aman y lo idolatran y lo persiguen, y él dice que no se confunda, y él no se confunde. Una cosa es el personaje y otra cosa es él, ¿no? Que son dos personas completamente distintas, ¿no? Que él
que a las mujeres dice, a las mujeres lo que les enamora es el cantante, no yo, Claro. ¿no? Entonces él sabe esa diferencia de lo que despierta la fama, ¿no? Lo que despierta es el glamour, y eso es el ser humano que suerte para él no se la creyó, ¿no? Y siguió siendo el mismo tipo humilde que fue hasta los últimos días de su vida, ¿no? Claro, y en La Pinta hay otro dato histórico. La Pinta, el peinado de Gardel siempre brillante, es la época donde aparece la gomina, que es un invento Sí, argentino. la gomina de Brancato, efectivamente patentada y que se vendía en París como la gomina argentina que usa Carlos Gardel. Así aparecía la publicidad en las revistas. Un hecho, bueno, un producto que tuvo fama mundial y un éxito mundial, ¿no? La gomina se usó muchísimo tiempo. Y Carlitos era el exponente absoluto de la gomina y ahí cuento que le hace una broma a un chico en España donde le pregunta por cómo hacía para tener el pelo así. Él dice que usaba, le dice al chico pobre que usaba dulce de membrillo. Y el chico se lo pone y al otro día lo va a encarar y le dice, ¿y qué tal el pelo? El pelo bien, pero no me vuelven loco las moscas. Claro, que usted no lo sigue en la mosca, ¿cómo hace? Claro, ¿cómo hace que no siguen las moscas, no? Bueno, a él le encantaba hacer bromas, era un tipo tremendamente bromista, muy divertido. Así que sí, como cuando va la negra Bozán a París y él la va a buscar y la está llevando al hotel y la lleva a un lugar que dice, acá te van a atender, este hotel es para vos, un edificio extraordinario, un palacio, ¿no? Y resulta que era el Hotel de Ville, que es algo así como la intendencia. Claro, claro. Cartel de ese Hotel de Ville y Sofía creyó que era su hotel y cuando llega el tipo se le mata de risa al portero. Le dice, no, le hicieron una broma pesada, señora, esto es la intendencia, ¿no? Claro. Fíjate, aparte uno toma conciencia de que era una época fundacional. Fíjate vos que ahí cerca del nacimiento de Gardel se fundaba la Asociación Argentina de Fútbol, ¿no? Tal cual. Estaban por empezar a llegar los discos, todavía no había, no Sí. estaba la radio, no estaba el cine sonoro, todo eso empieza a nacer junto con Gardel, ¿no? Y él en todo está primero, o sea, Claro, los primeros discos, las primeras audiciones de radio, las primeras grabaciones cinematográficas con sonido, están todas, ¿no? Es impresionante como él va viendo por dónde pasa la cosa, ¿no? El disco le parece algo fundamental, es una de las personas que más discos ha grabado en el mundo artístico, ¿no? Casi 1000 placas distintas y donde hay repertorio que repite, porque las claro. canciones que más les gustan las graba más de una vez, porque las primeras son muy defectuosas, entonces cuando ya descubre en Barcelona y en París el micrófono eléctrico las quiere regrabar para que se escuchen con mejor calidad, los arreglos que va sumando, ¿no? Bueno, toda esta cosa maravillosa de estar siempre atento a tener un producto de excelencia, ¿no? Que es lo que le preocupó siempre toda su vida, ¿no? Y vos hablás de 1000 discos, pero lo tortuoso que era grabar al principio, por la deficiencia sonora, porque había que repetir, lo gravoso que era las primeras filmaciones con reflectores que te quemaban la cara. Tal Era cual. tremendo todo aquello que que hicieron los pioneros, ¿no? Sí, sí, ahí cuenta Sofichi, ¿no? Claro, Una entrevista que le hizo el querido Soriano, Osvaldo Soriano, para el diario La Opinión. Ahí le pregunta cómo eran las filmaciones y él dice que la gente terminaba arruinada con gravísimos problemas de vista, con quemaduras en la cara, que se tenían que poner un maquillaje y colirio porque terminaban muy mal. Las jornadas de grabación eran larguísimas, era un ruido insoportable, había que esconder la cámara porque hacía un ruido, la llenaban de almohadones y de almohadas para amortiguar el ruido que se metía ya con el sonido directo, ¿no? Así que era una proeza, efectivamente, tuvo una proeza. Y las condiciones en que se grabaron esos clips, ¿no? Que fueron en total 15, de los que se conservan un poco más de 10, esos clips primeros que se hicieron en ese galpón de la calle México, con pioneros del cine, como Federico Valle, ¿no? Morera, que fueron tipos que estaban adelantándose al mundo del cine también, ¿no? hay muchos, vos vas mencionando muchos escritores y encuentros, y enseguida podemos mencionar a Lugones, que lo veía despectivamente, pero me interesa porque también está a la altura mítica de él, Borges, ¿no? Y Sí. Borges no lo entendía, no le gustaba ni a Borges ni a todo el grupo Martín Fierro, lo que era Gardel, no, nunca lo terminó de entender. Sí, curioso porque Borges es un tipo que le encantaba el tango previo
a Corsini, previo a Gardel, el tango cantado, que decía que perdía fuerza ahí, pero a la vez el entorno y todo lo lleva a que termine aceptando de alguna manera, y cuento un par de anécdotas del propio Borges, que era muy crítico de Gardel, pero bueno, finalmente va aflojando un poquito, ¿no? Cuando le va contando gente de su entorno, ¿no? Quién era Gardel, qué le pasaba con Gardel, cómo se sentía con Gardel, pero con la música de Gardel, ¿no? Si bien le gustaba el tango, le gustaba más la milonga probablemente que el tango, ahí tiene opiniones muy duras con Gardel en cuanto a la sonoridad, el tango llorón, dice él, ¿no? De Gardel. Sí. Pero Bueno, sí. digo, es una arbitrariedad estética, a Borges se le perdona porque, Claro, qué sé yo, es Borges, pero es distinta a la mala leche de Lugones con sí. Gardel, ¿no? Sí, que se da en ese contexto tan impresionante del debate de 1913 sobre el tango que se da a nivel mundial. Es el momento Claro. de auge del tango en Europa, que en Europa, Estados Unidos, cuando decimos Europa decimos incluida Rusia, ¿no? Donde el tango hacía furor y empiezan las reacciones de algunas autoridades, del Kaiser de Alemania, del zar de Rusia, El del Papa, Papa, el claro, lo Papa, condena, el Papa lo condena. el Papa que lo condena, que hace ahí una ceremonia, yo digo, de Fellini, ¿no? De Claro. hacerlo bailar por unos jóvenes dentro del Vaticano y determinar si la danza era o no era apta, ¿no? Para la visión. Todas las notas que saca el New York Times, ¿no? En torno a este fenómeno del tango, las distintas iglesias que siempre existieron en Estados Unidos, que hablan de la moral y el peligro para la moral que implica el tango. Y en ese contexto hay un profesor académico que es Richepin, que da una notable conferencia en la Academia Francesa defendiendo al tango, diciendo que es un extraordinario elemento cultural, y ahí está Lugones presente en esa conferencia y saca un artículo a La Nación demoledor, donde habla que es un elemento de los bajos fondos, ¿no? Que representa lo peor de la Argentina, bueno, una cantidad de cosas que, bueno, tenían que ver con el pensamiento de Lugones, que se había ido corriendo cada vez más hacia la derecha, ¿no? Había partido de posiciones anarquistas cuando escribía en La Montaña o en La Protesta, que va a terminar, como todos sabemos, en el fascismo, ¿no? Y apoyando el golpe de Uriburu. Así que no sorprende tanto, pero sí es muy interesante y le dedico varias páginas a ese debate en el tango, que fue mundial, ¿no? Fue una cosa impresionante lo que pasó a nivel mundial con el tango en ese momento, ¿no? 1913, muy tempranamente. Claro. Sí. Y corría en paralelo con el furor que iba teniendo en los salones, incluso el Papa y las autoridades advertían a la aristocracia, a las chicas de buena sociedad, que se estaban metiendo en el pecado prácticamente, ¿no? Totalmente. Y también esto sirve para desmentir un poco la imagen de que el tango es prostibulario, ¿no? O por lo menos exclusivamente prostibulario. Pudo haber tenido algún origen, algún principio en esos lugares, pero rápidamente se extendió a los conventillos, a las sociedades de fomento, a las sociedades culturales italianas, y también entró bastante rápidamente en las clases de las familias bien, como se decía. Las niñas tocaban en el piano las partituras, Claro. y ya en 1913, justamente en ese año, hay un concurso de tango organizado en el Palais de Glass, ni más ni menos, por gente de la más rancia aristocracia argentina, ¿no? Donde está el Barón de Marchi, y hay un concurso de tango donde van gente de la más rancia sociedad a presenciar el tango, así que ya en el 13 ya no era un elemento de prostíbulo solamente, ¿no? Claro. Estamos hablando de un libro, por eso yo saco a colación los autores que van pasando por tu libro, que me voy acordando. Hay opiniones de José Ingeniero, de José Ortega y Gasset. Me encanta Rafael Alberti, el poeta español, porque son compas de hinchas del Barça. Y además me encanta el diálogo que cuando Jacinto Benavente, que había sido premio Nobel en el 22, lo llama para hablar del lunfardo, ¿no? Es muy lindísimo ese cruce. Maravilloso, porque habla de palabras como canyengue, bueno, todo es descangallado, todo ese tipo de cosas que le pregunta con mucha curiosidad Benavente, que era un tipo muy amante de la filología, del idioma, y tienen ahí un diálogo muy, muy lindo con Gardel en España. Ya habían conocido en Buenos Aires y mantienen este vínculo en España,
y mantienen este largo diálogo sobre el lunfardo, donde, bueno, ahí le comenta a Guibur, que era su amigo que lo acompaña al encuentro, le dice, no sabía que yo era lingüista también, ¿no? Y es un diálogo muy lindo, ¿no? De esta gente que evidentemente habla de que a Gardel le interesaba cruzarse con estos personajes, ¿no? Como lo hará después con Federico, ¿no? García Lorca. Hermoso, eso ya en Buenos Aires, claro. Sí, exactamente, encuentro tan lindo a través de César Tiempo y otros amigos que él Claro. tenía, donde también ves qué amistades tenía, ¿no? Gente muy vinculada al mundo de la cultura, al mundo de la poesía, y esa bohemia porteña, ¿no? También, donde él va adquiriendo conocimientos que no había podido adquirir, no había podido estudiar, ¿no? No había terminado la secundaria, pero era un tipo culto, un tipo que le interesaba la cultura, y esta reunión con Federico es realmente muy linda, se encuentran en la calle Corrientes, todavía Corrientes angosta, y termina en la casa de Jean Lloré, Federico tocando el piano, y Gardel hablando de la posibilidad de ponerle música de tango al romancero gitano, ¿no? Que hubiera sido Claro, maravilloso, extraordinario. y lamentablemente no ocurrió porque cada uno partió a su trágico destino, ¿no? Ahora, ¿qué época? Porque él llegó a conocer muy bien, sobre todo España y Francia y París. Era la época que estaba Dalí, estaba Buñuel, estaba Federico García Lorca, estaba Bretón, estaba surgiendo el surrealismo. Sí, Esa sí. época de entreguerra fue extraordinaria, ¿no? Absolutamente. Él justamente vive ese París de Montmartre, de todas esas lugares, ¿no? De maravillosas, de Picasso estaba. Picasso, estaba Dalí, estaba Buñuel, estaba toda la bohemia surrealista, ¿no? Bueno, todos esos pintores Claro. maravillosos, artistas, que era la meca en ese momento, ¿no? Todos querían ir a París y todos querían vivir la bohemia parisina, y ahí Carlitos, disfrutó mucho de ese momento de París también, ¿no? De ese Montmartre que está tan mencionado en los tangos, ¿no? Hay tanto tango que habla de Montmartre, que es el lugar de la bohemia específicamente parisina, ¿no? La de Montmartre. Claro, y ahí vienen muchos de los personajes como Madame Yvonne, ¿no? Y Anne tantas. La Grisetta Yvonne, también. Yvonne Guetry, que fue Claro. una mujer que, bueno, que fue uno de los amores, de los tantos amores que tuvo Gardel en su vida. Ahí tenemos la versión de ella, no sabemos si es así Claro. exactamente, pero dice que lo siguió hasta Colombia y que no lo pudo ver, ¿no? Y que hay un intento de que si hubiera salido, si Carlitos hubiera aceptado su invitación, se hubiera salvado el accidente. Bueno, son Claro, todas sí. especulaciones, pero era una mujer muy linda, muy atractiva, con un pasado de la nobleza incluso, una mujer muy libre, muy interesante la vida de Madame Yvonne, que fue Yvonne Guetry, una interesante personaje también, ¿no? Ahora, tremendo picaflor Gardel, porque la verdad que se le daba fácil, él tenía pinta, era muy Sí, simpático, pero vos le vas contando innumerables amores y amoríos, ¿no? De todo tipo. totalmente, la verdad que sí, con muchas mujeres muy bellas todas, con mucha personalidad, ¿no? Arrancando desde muy chiquito. Ahí la madre cuenta que cuando tenía 14 años le pidió la llave de la casa porque tenía un programa a la noche. Y ahí a partir de ahí, bueno, noviazgos, y el único noviazgo es Isabel del Valle, ¿no? La única Claro, novia oficial que tuvo Carlitos, que duró unos años y que, bueno, su vida no le permitía tampoco mantener una relación permanente por la cantidad de viajes, por las idas y claro. vueltas. Después, bueno, muchos amores, probablemente Mona Maris, ¿no? Que siempre tuvo unas declaraciones ambiguas en torno a si habían sido novios, si no eran novios, si habían Claro. tenido un vínculo. Pero bueno, por momentos ella acepta que sí, y fue un amor que seguramente habrá tenido que ver también con historias parecidas, porque ella también vino de Francia, ¿no? Tuvo una historia de chica con una infancia complicada también, así que me imagino que habrán tenido tema en común ahí para charlar, ¿no? Claro. Y bueno, sí, muchos amores en muchos lados, algunos muy particulares, como la de Mandel Wakefield, ¿no? Que era la hija de de los dueños de los cigarrillos Carven, que fue una amante, digamos, casi un sponsor, como decían los amigos. Claro. Así que hubo de todo, ¿no? Una vida amorosa realmente muy activa, muy, de la que él jamás hacía alarde, ¿no? Le gustaba No, mucho mantener en secreto su vida privada, ¿no? Nunca hablaba de su vida privada, ¿no?
pero le escapaba mucho el matrimonio. Me encanta, vos lo decís, un periodista en un momento se le acerca y le pregunta, don Carlos, ¿qué opina usted del divorcio? Y el tipo dice, no, es que yo estoy en contra del matrimonio. Le contesta. Sí, está buenísimo esa respuesta, porque Claro, tenía esa capacidad de respuesta inmediata, ¿viste? El tipo claro. le dice, si está a favor del divorcio, dice, no, estoy en contra del matrimonio. Sí, buenísimo. Aparte, después en otro reportaje dice que le parece una injusticia con tantas mujeres que lo quieren darle la exclusividad a una sola, ¿no? Ahora, Sí, dentro de tantos amoríos, tantas historias que vos contás y que están prácticamente reconocidas, ¿por qué en un momento se comentaba que era gay, Gardel? ¿Sobre qué se basa esa no, ninguna, presunción? nada, en envidia probablemente. Esta cosa de, no, imagínate que no habría habido ningún problema si hubiera sido gay, ¿no? Claro, Pero no lo fue y bueno, digo envidia en aquel contexto de una Argentina mucho más machista que la de hoy claro, todavía. claro. Y más en el Entonces, tango. una forma de destruir una carrera era la acusación de gay, ¿no? En aquel momento era algo que a un artista no le estaba permitido, y más un artista que tenía en gran parte de su fama en el público femenino, ¿no? Claro, Entonces, lo que hoy, fíjate vos, con Ricky Martin no pasa nada, ¿no? claro. Y su público femenino le sigue siendo fiel, pero es un contexto de muchos años de diferencia, de un mundo que en ese punto evolucionó bastante, pero en aquel momento era el fin de la carrera de un artista, ¿no? Entonces yo creo que alguna gente que lo envidiaba mucho, que había mucha gente que tenía frente a tanta luminosidad sus resquemores, lanzaba ese tipo de rumores que no tenían ningún asidero en la realidad, ¿no? No tenía nada que ver con la realidad. Bueno, de hecho tiene un despelote con uno de sus últimos guitarristas porque hay una Aguilar. reacción ambigua de él, ¿no? Sí, Aguilar, bueno, justamente una de las cosas que contaban los amigos era que iban a todos lados con él por el rebote, ¿no? O sea, las que rebotaban de Carlitos, la esperanza de un rebote. Claro, Y bueno, en una de esas, Aguilar le propone hacer un trío claro, con dos chicas y Carlitos se ofende mucho, donde dice que esas cosas las resuelve él privadamente, que no se meta en su vida privada, claro, que se desubicó y entonces ahí Aguilar es uno de los que dice que probablemente era porque era poco hombre, ¿no? claro. Bueno, y eso fue el fin de la relación, que Carlitos, que era un tipo muy bueno, después se lo perdona y lo vuelve a convocar. De hecho, muere con él en el accidente, ¿no? Después Aguilar, él lo invita a que, a pesar de aquel desaire, de esa situación desagradable, después lo invita a Nueva York y termina acompañándolo en la última gira, ¿no? Claro. El Otra Indio cosa, Aguilar, que era un claro, excelente guitarrista. claro. Otra cosa que queda muy bien marcado en el libro, porque uno siempre termina asociando ya en el mito a la dupla Gardel y Lepera, ¿no? Como que está bien, fueron los últimos años y los más brillantes en la materia de composición, pero fue Sí, mucho más importante Razzano en la vida de Gardel que sí, Lepera, ¿no? Porque sí, toda la carrera inicial, toda esa parte folclórica, todo, fue su administrador, después fue mucho más sí. importante en la vida de Gardel. Pero fueron relaciones muy importantes para él, las dos, ¿no? La otra más corta, pero la relación con Razzano fue muy importante, fue un tipo bueno, se mantuvo dentro del repertorio folclórico, con Razzano prácticamente no cantó tangos, Carlitos, él cantaba, pero Razzano no cantaba tangos, y bueno, después sí hubo algunas desavenencias en cuanto a la administración de los bienes, porque cuando Razzano se queda sin voz, que esto ocurre en el año 25, tiene un problema en la garganta que ya en un concierto en Rafaela no puede cantar, y Carlitos, que era todo bondad realmente, le dice que no se preocupe, que van a seguir compartiendo las ganancias y le da el 40% de sus ingresos, que era una barbaridad, ¿no? Claro, Para que él manejara los contratos y arreglara esas cosas. Pero Razzano era un tipo muy jugador, le gustaba mucho la noche, y bueno, y hizo algunas macanas económicamente que terminaron con la separación definitiva y la aparición de un nuevo administrador que va a ser de Fino, claro. ¿no? También una persona muy importante en la vida de Gardel, que le ordena mucho la vida. Carlito era un tipo muy desordenado con la plata, no le preocupaba, ¿no? Le prestaba a todo el mundo, bueno, mano abierta, y De Fino es el que ordena un poco esas cuentas. Y después Lepera es una persona fundamental en los últimos años, yo diría los últimos 3 años de su vida,
un enorme compositor y un tipo que también lo ordenaba bastante y lo orientaba en algunas cosas, ¿no? Yo creo que, además la poesía de Lepera a mí me parece increíble, ¿no? Esas Claro. canciones de la última etapa, El día que me quiera, Soledad, ¿no? Es una poesía de una profundidad extraordinaria, ¿no? Y Bueno, esas pero exigencias, fíjate las exigencias de urgencia de redacción y composición, ¿no? Donde había un día para componer un tema, ¿no? Y en algún caso horas, claro, como cuenta Terek Tucci, que era el arreglador y que Carlitos no sabía música, o sea, no escribía en pentagrama, entonces claro, él silbaba, se iba acordando, y lo llamaba a las 3 de la mañana por teléfono y le decía, Tucci, tengo este tema, y ese tema claro, era, por ejemplo, la música de Por una cabeza, claro, que se compuso en media hora por teléfono, ¿no? claro. Y entonces Tucci, Tucci cuenta que nada, que estaba durmiendo, que Carlitos lo despertó y le dice, mirá qué lindo lo que tengo. Y claro, el tipo estaba tan dormido y dice, no me parece gran cosa. No era gran cosa y fíjate lo que es Por una cabeza, Claro. uno de los discos más escuchados hoy en día todavía de Gardel en el mundo, ¿no? Claro, vos hablas de la letra de Lepera, pero andaban girando ahí Celedonio Flores, Ah, Discépolo, tanto, todos esos nenes, ¿viste? un tipo con una enorme capacidad de elección de repertorio, una Claro, exquisitez de repertorio, un tipo que no grababa cualquier cosa, ¿no? Y efectivamente con autores tremendos como Celedonio Flores, el Negro Flores, que un autor, bueno, mano a mano, ¿no? Por ejemplo, Enrique Santo Discépolo, ¿no? Bueno, sí, cosas claro, maravillosas, todo, y él elegía muy bien el repertorio, ¿no? Y era como una mezcla entre el amor, lo que pasaba en el mundo, lo que le pasaba a la gente, un repertorio muy amplio y muy intenso, muy interesante, ¿no? Pero claro, Lepera, pero bueno, Lepera tuvo esto de ser el letrista exclusivo, digamos, de Gardel y claro, Lepera, que quedó para siempre, fundamentalmente de la etapa parisina y neoyorquina, ¿no? claro, Fundamentalmente la neoyorquina, donde tenés temas increíbles como Volver, ¿no? Que es claro, una maravilla, ¿no? claro. Claro, totalmente. Pero bueno, todo eso fue construyendo ese mito en donde tampoco hay que dejar pasar, que vos lo marcás bien, en esta etapa fundacional, él funda el tango canción, ¿no es cierto? Porque hoy para nosotros es natural, pero hasta Gardel no existía eso. Totalmente, él es el creador del tango canción, porque los tangos tenían, algunos tenían letras, otros no tenían letras, eran letras, algunas procaces, otras eran acompañamiento rítmico prácticamente, y él descubre en Pascual Contursi y Castriota este tango que se llamaba Lita, o Percanta que me apuraste en un principio, y que es el primer tango completo en el sentido de que cuenta una historia de amor, de un hombre abandonado, ¿no? Una cosa interesante, eh, Claro, y que es todo un relato, como decía Discépolo, pequeñas obras de teatro son los tangos en algún claro, punto, que cuentan una historia que tiene un principio, un desarrollo y un fin, y Gardel se enamora de ese tema, que él le cambia el nombre, le pone Mi Noche Triste, claro. y se anima a cantarlo, lo cual era toda una decisión, porque era en un teatro, y el tango todavía tenía cierto resquemor en algunos cantantes, ¿no? Cantar tango, y todavía estaba la duda entre los que hacían folclore, como era él, que tenía un repertorio exclusivamente folclórico, hasta ese momento, en meterse con el tango, y eso fue en 1917, cuando él estrena Mi Noche Triste, ¿no? Y que después Claro, la convierte en un éxito absolutamente. claro, estamos hablando de más de 100 años. Claro, repertorio folclórico cantaba claveles mendocinos, entre otras cosas. Abel Mendocino, sí, claro, y bueno, y todo el repertorio que tuvo que ver con un gran cantante que fue el Víbora Salinas, ¿no? Un Claro, tipo muy importante al que él le debe mucho, como decía Razzano, ¿no? Un tipo que les enseñó el cuarteto, les enseñó el dúo, la claro, calidad vocal, ¿no? Un sanjuanino realmente muy importante en la vida de Gardel también, ¿no? claro. Bueno, Felipe, no vamos a spoilear todo el libro. Me queda una frase que me queda picando, porque vos decías allá en 1913, más de 100 años, que Argentina era considerada una de las potencias mundiales, ¿no? Vos decís que nada más que 100 años atrás, ¿qué nos pasó, no? Porque éramos Pero realmente brillantes en el mundo en ese momento. sí, la verdad que sí, era un momento
muy importante de la Argentina, y bueno, y un poco más adelante, más todavía, ¿no? Claro. 20, ponele. Bueno, pasaron muchas cosas. No le amarguemos la noche a la gente. Sigamos con Gardel. Pero la verdad que, bueno, para mí fue un gusto que charláramos y me pareció genial hacerla con vos, la primera entrevista sobre el libro, porque, bueno, tiene que ver con la persona que me empujó para que haga este libro. Así que te agradezco un montón, Andrés, un placer. Y la última pregunta es esta, porque los otros libros, cuando vos venías a presentarlos, ya estaban en la calle, estaban en las librerías. Yo muchas veces te pregunté, che, ¿qué te dijeron esto? La reacción de la gente. Acá está saliendo el libro junto con la entrevista, todavía no está prácticamente en la calle. Te lo pregunto hacia adelante, ¿cuál es tu expectativa? Hay muchas, digamos, que has ido sintiendo, supongo, porque al juntar dos nombres, Gardel y Piña, debe haber mucha Bueno, ansiedad, ¿no? tengo mucha ilusión, la verdad que trabajé mucho en este libro, tengo mucha esperanza y espero que a la gente le guste. Y sobre todo que vuelvan a pensar en Gardel, que es una persona que se lo merece, es un tipo que nos representó muy bien, una persona de bien, alguien que hizo muchísimo por la cultura argentina y rioplatense en el mundo, así que ojalá que volvamos a escucharlo, a reconocerlo como se merece Carlitos Gardel. Así que es un poco la intención del libro también es esa, ¿no? Ojalá volvamos a escuchar a Gardel y ojalá tengamos de vuelta a Piña por acá en cualquier momento, Felipe. Así que cuando venzamos Ojalá. al bicho, te esperamos. Dale, cómo no, un abrazo enorme, vamos a tomar un rico vinito por ahí, como Dale. siempre. Abrazo muy grande, Gabriel. Chao, querido. Andrés, Hasta chao, luego. querido. Chao, Nos vemos. Felipe. Hasta Hasta luego. luego.